Vamos a leer San Juan capítulo 6, 66, 67 y 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén, gracias. Estos 3 versículos, por lo menos en mi vida, de mucha bendición realmente. Pero a medida que los estudio y este mes hemos estado estudiando sobre el libro de Juan aquí en la iglesia local, aquí en Houston. Nos ha tocado comenzar enero con el libro de Juan, el discípulo, el apóstol. Y Juan tiene una narrativa muy tremenda. Si alguien no se ha leído Juan, el evangelista, las cartas y el Apocalipsis, le hace falta. Es importantísimo esto. Sobre todo comenzar por el libro de Juan, el Evangelio, el cuarto Evangelio de Juan. Se habla que Juan es el discípulo amado, pero me gusta mucho la narrativa de Juan, cómo expresa, cómo habla bien de cada milagro, de cada evento que el Señor hizo aquí en la tierra desde el comienzo de su ministerio, se puede decir hasta el final, y el llamamiento. Define mucho lo que es el llamamiento, y eso es muy importante. Pero el llamamiento siempre comienza por escuchar la palabra, por conocerla y por creerla. Porque muchas personas leen la palabra o la escuchan, pero mire lo que Juan en el capítulo 6, el versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si algo hemos escuchado, lo mejor que hemos escuchado nosotros desde que nacimos es la palabra del Señor. Aparentemente, o creo que de pronto algunas personas todavía no la han escuchado, y si la han escuchado, de pronto no han entendido o no han tenido conocimiento realmente ni para qué sirve, ni cómo se debe usar, ni qué es el efecto que hace en la vida del ser humano. Y entonces ahí se vuelve una responsabilidad para las personas que hemos conocido la palabra. Y hoy quiero hablar un poquito de esto, de la responsabilidad, la importancia de conocer la palabra, pero darnos a la tarea de creer en la palabra y de entenderla, cómo entenderla, cómo usar esto. No podemos llegar allá sin hablar de la historia en cuanto a la palabra. Cuando Dios siempre ha querido hablar con el ser humano. Dios, desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis, vemos que usó la palabra. El uso de la palabra es importante en todo el aspecto en sí del evangelio. Ya sea la palabra escrita, la palabra oída y escuchada, en las diferentes formas de expresión. Los cielos y la tierra se hicieron por medio de la palabra. Y realmente es importante la palabra del Señor para nuestra vida. Muchos hablan por allí, Dios me habló, Él me habló, y muchas personas, algunas saben lo que dicen, otras no saben lo que dicen. Muchas dicen, Dios me habló, pero como para dar una idea propia de lo que Él piensa de ciertas cosas, y para decir, bueno, estoy apoyado en Dios, o Dios me apoya a mí. Pero realmente nosotros debemos apoyarnos
en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Es muy importante, porque dice Gálatas, si alguien viniere con otro evangelio, pues no se lo creáis. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Por medio de la palabra. Pero miren que la historia de la palabra del Señor fue tan tremenda que cuando el Señor nuevamente quiso hablar, él en el tiempo antiguo habló con un pueblo que se llamó el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Y en Éxodo capítulo 20, el versículo 18 y 19, mire que esto no es lo que leímos ahorita en Juan, no es algo diferente de lo que pasa siempre que Dios quiere hablar a su pueblo. Siempre. Allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 18-19, nos habla dos cosas que debemos saber como para darle forma en esta mañana lo que es la enseñanza. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Estos son unos versículos que realmente, si no estuvieran en la palabra del Señor, a mí se me haría difícil, porque si algo quiere uno saber, es la voluntad del Señor. Si algo podía pedir el ser humano es una guía. ¿Cuántas personas necesitan para moverse para ir de una ciudad a otra? Necesitamos conocer, necesitamos entender que alguien nos diga, este es el camino, toma por aquí, no sea que vaya de Bucaramanga a Bogotá y termine por allá en Valledupar o en Barranquilla. Y entonces necesitamos que alguien nos diga. El ser humano, después que entró el pecado en la humanidad, realmente quedó perdido completamente, quedó extraviado de la voluntad del Señor porque hubo una división entre Dios y el ser humano. Y lo único realmente que podía ayudar al ser humano sería escuchar, tener realmente una enseñanza, alguien que pudiera decir cómo hacer las cosas. Y es por la palabra del Señor. Entonces, pero el ser humano, mire que cuando el pueblo de Israel escuchó la palabra del Señor, escuchó a Dios hablando, ellos lo que tuvieron fue terror, fue miedo y le dijeron, no, que no nos hable Dios, que nos hable Moisés. Mire lo que es el ser humano. Comencemos, número uno, lo que es el ser humano en cuanto a la voz de Dios, en cuanto a la palabra del Señor. Cuando Dios quiere hablar directamente, el ser humano no quiere escuchar. Cuando entonces Dios permite que el ser humano, que Dios hable por medio de un ser humano, entonces no quiere escuchar al ser humano. Tremendo. De tal manera que me acuerdo y voy rápidamente, no para leernos, sino para recordar aquella vez donde aquel profeta que iba en un animal de carga, dice que él le decía al animal y le pegaba y decía, por aquí es el camino, métete por aquí. Y de pronto el Señor fue tan poderoso que este hombre no escuchó ni a nadie más, sino que de pronto le abrió la boca al asno allí, al burro, como decimos allá. Le abrió la boca a ese animal y lo puso allí contra la roca, contra su pierna, y entonces tuvo que escuchar algo ahí por aquí, y el animal veía y escuchaba lo que el profeta no asimilaba de parte de Dios. Así parta el ser humano. Yo noto que la palabra del Señor nos muestra en muchas formas, muchos textos, por lo menos en Jeremías 25:14,
Jeremías 29, 19. Podemos leer Jeremías 29, 19. Le doy las otras citas solamente como para recordar. Jeremías 29, 19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Gracias. Ese mismo pueblo que pidió que Moisés les hablara, el Señor, cuando ya Moisés desapareció a través de los tiempos, el Señor dijo, bueno, ellos quieren eso, le voy a enviar mis profetas, mis siervos, para que hablen, para que les indiquen, están extraviados, por allí no es. Les administre las palabras de diferentes formas, de diferentes maneras, y siempre el pueblo la vio dura y como si fuera en contra de ellos. Pero ellos no tuvieron en cuenta que era el Señor que les enviaba la palabra para que fuera ellos guiados y que no se extraviaran del camino, pero ellos no quisieron escuchar. Según Jeremías, según Ezequiel, según Zacarías, todos vemos que ellos no quisieron escuchar ni directamente ni indirectamente la palabra de Dios. Es tremendo esto. O sea que al fin del día nos damos cuenta que el ser humano ve como dura la palabra del Señor, como la ve fuerte. Y eso es una característica general. En cualquier raza, en cualquier cultura, cuando el verdadero Dios se manifiesta a ellos, lo ven como dura, como algo contrario. Eso quiero destacar el día de hoy. ¿Qué pasa con esas personas que el Señor envía? ¿Qué pasa con la responsabilidad de llevarles? Porque no, al mirar esto, muchos se desaniman. Muchos dicen, bueno, ellos no van a escuchar. Como el profeta Jonás. ¿Para qué voy a ir allá? Este pueblo, ¿qué voy a hacer yo allá? ¿Qué voy a hacer? Entonces, muchos se desaniman. Y en este día quiero enfocar de una manera muy especial la importancia de estar animado de que lo que hemos escuchado de Dios, que esta palabra realmente son palabras que ayudan, no son duras, no son contrarias, sino que son palabras que edifican, que ayudan y que quieren salvar al ser humano, quieren ayudarlo realmente. Si miramos varios ejemplos tranquilamente en la palabra del Señor, como es José, hablemos de los jóvenes, José. En Génesis 37:2 nos explica que José recibió sueños. El Señor habló a José por medio de sueños. Y José fue un hombre, fue un ser humano que desde muy joven conoció la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le habló a él y le creyó. Fíjese, José le creyó, siendo de 17 años, como dicen aquí, un teenager, un jovencito. Así que no hay edad exclusiva en el cual no se pueda creer en el Señor. En cualquier edad, ya sea un niño, muchos han creído desde niños, desde jóvenes, y realmente hablar en el pueblo de Israel de la edad de 17 años es hablar de un niño en ese tiempo, de alguien inocente, no como está la cultura en este tiempo, que los niños hasta lo corrigen en el versículo a uno, pero qué bueno. Sin embargo, cuando vemos a José que recibió ese sueño, que recibió esa proyección en su vida, recibió la palabra del Señor, porque Dios fue el que le habló por medio del sueño. Pero a través del tiempo pasó que José comenzó a hablar
y no fue recibida la palabra que él hablaba muy gratamente, ni por su familia, ni por otros que no son su familia, de tal manera que a medida que fue creciendo José y que iba hablando sobre lo que Dios había dado a su vida, llegó a un punto que fue encarcelado. Ahí me voy a quedar por un momento. Fue encarcelado José, y no solamente fue encarcelado, sino que fue olvidado aún por sus amigos. Eso fue tremendo. Eso se lo enseñamos a los jovencitos en la escuela dominical, pero eso es para tener en cuenta no solamente los jóvenes ni los niños, sino también los adultos, porque hay muchas formas de que llegamos a un momento en que nos sentimos encarcelados. Es un momento que nos sentimos que no podemos hacer nada. Un momento que no sabemos si estamos avanzando, si estamos detenidos o es que estoy retrocediendo. Y como que nos hace pensar, ¿será que estoy en el punto correcto? ¿Usted no pensaba que José, cuando estaba en la cárcel, pensó, bueno, yo le oí al Señor este sueño que Dios me dio? ¿Será que se va a cumplir? Yo encarcelado aquí, olvidado. Yo pienso que de pronto en algún momento de la vida de él pensaría eso, pero me da gusto de que José siguió adelante, no se quedó allí, sino que salió de la cárcel. El Señor lo sacó de la cárcel de una u otra manera. ¿Por qué? Porque el Señor, las promesas del Señor, voy a hacer un reglón allí, las promesas del Señor son fieles y son verdaderas para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano. Rápidamente, el Señor le promete a un hombre que es anciano que iba a tener hijos. Se llamó Abraham, que ahora es el padre de la fe. Y él estuvo en un momento difícil, porque ya estamos hablando de 90 para arriba, luego 99 años, y casi 100, como decimos allá. Imagínense, ahora los que tienen 20 años están diciendo, ya, yo me siento viejo, ya estoy cansado de 22 años. Imagínense, oh, ¿quién me diera 22 años a mí? Mejor dicho. Realmente, Abraham le creyó al Señor. Oyó la palabra del Señor, el Señor le habló directamente a él, pero miren la importancia de escuchar la palabra del Señor. Ella nos da conocimiento, pero a ese conocimiento tenemos que agregarle la fe, en creerle a esa palabra. Cualquiera, en cualquier edad que tengamos, creerle a la palabra. Según lo que tú le creas a la palabra, te vas desarrollando en esa palabra, en esa fe, hasta que llega que un anciano, una persona que no había la manera, ni siquiera existía una clínica, vamos a intentar de Abraham, venga, vamos a ir al doctor, vea, voy a llevar a Sara al doctor y vamos a ver qué tratamiento podemos hacer. No, no había ni eso. Pero qué bueno, no había eso, pero sí había la palabra del Señor. Sí hubo una palabra para Abraham, como hubo una palabra para José, que le creyeron a él. O sea, hubo ese conocimiento y le creyeron a esa palabra y llegaron a obtener lo que el Señor les había prometido. Yo quiero decirle a cada uno de los que estamos aquí, no sé como ser humano en qué lugar ya estás tú. Tal vez estés como Abraham, esperando algo, pero tú ves todo muerto. O tal vez tú estés como José en una cárcel. Pero quiero decirle que cuando estés en la cárcel, cuando estás en esa situación, vienen a nuestras mentes pensamientos que ¿será que yo hice algo mal? ¿Será que yo pequé? ¿Será que no estoy haciendo la voluntad del Señor?
Yo le pregunto a usted, ¿será que José estaba haciendo la voluntad del Señor? ¿Será que Abraham estaba haciendo la voluntad del Señor? Claro que estaban haciendo la voluntad del Señor. Era voluntad del Señor ese camino. Él le indicó ese camino. Pero lo importante es creerle. Cuando uno le cree a Dios, la tristeza huye. No tenemos que estar echando la tristeza. Váyase tristeza de aquí. No, ella huye porque le creemos a Dios. ¿Usted quiere ser el hombre feliz? ¿De verdad? Porque yo sí conozco, ahí dice que gente, no conozco la forma de ser feliz. Yo sí le voy a decir la forma de ser feliz. Si usted escucha este programa en el día que sea, en la hora que sea, así yo me haya ido con el Señor, le voy a decir la forma de usted ser feliz. Créale a Dios. Créale a su palabra. Si alguien está interesado en que le crean, es Dios. Porque eso, si a alguien nos conviene conocer la palabra del Señor y creerla, es a nosotros. Nos conviene creerla, pero nos conviene más ponerla por obra, pero nos conviene más esperar en él. Así que sí hay la forma de ser feliz, creerle a Dios, creerle a sus promesas que son fieles y que son verdaderas. Algunos no quieren leer la palabra del Señor porque se han aburrido de esperar. Otros es dura la palabra del Señor. Pero mire, les voy a contar la historia de un hombre, una historia muy tremenda que la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando estamos en la cárcel, yo no sé si usted está en la cárcel, es estar detenido, es no poder hacer nada. Es que vea las situaciones como que no puede usted como que ni remar ni al frente ni atrás, como cuando los discípulos estaban en la barca y remaban y no avanzaban. Pero tenían a Jesús. Pero tenían a Jesús. Y en el libro de Hechos dice que Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo. En Filipo. Cuando ellos se fueron encarcelados, bueno, llegó la hora, lo metieron, dice que lo metieron allí a ese cuarto, a la celda, la más oscura y la más de adentro, de la que no se podían escapar por ninguna parte. Y en el versículo 25 nos dice una clave para la vida nuestra, para la vida de nosotros. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire, Pablo estaba en la cárcel. ¿Pablo sería culpable? ¿Pablo estaría en contra de la voluntad del Señor? No, es que las aflicciones van a venir a todos. Muchas son las aflicciones, muchas. Van a venir a todos. Pero ¿te vas a desanimar por eso? ¿Te va a dar tristeza por eso? ¿Realmente? Si usted quiere tener tristeza es porque usted la tiene agarrada de algo. Suéltala que va a huir. Si tú eres un conocedor de la palabra, la tristeza va a huir de vosotros. ¿Cómo va a huir? Va a huir porque ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dice que cantaban himnos a Dios y los presos oían. Oiga, eso es palabra. Hermano,
Cuando estén cantando himnos, canten. Canten. Si usted está preso, si tiene un problema, cante, dale alabanza al Señor. Que allí hay poder en el nombre del Señor. Ahí hay poder, allí hay libertad. Y el primer paso para que usted salga de esa es alabe al Señor. El Señor le dijo al pueblo de Israel cuando le estaban siendo atacados por los egipcios y al frente está el mar, le dice, ¿sabe qué? Miren a sus enemigos, miren a los que, porque dentro de poquito ya no van a estar. Disfruten. Ay, hermano, usted no está pasando por eso. Hermano, todos de una u otra manera tenemos que pasar por allí. Todos. Pregúntele a un jovencito de lo que vean, pregúntele a un anciano, pregúntele a un hermano de 30 años, como le pregúntele al que se acaba de bautizar, y verán, todos tenemos que pasar. Por eso es que el Salmo 23 dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, ¿qué pasa? ¿Voy a tener miedo? No, no temerás. No temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Eso es lo que hay. Muchos salmos, mucha palabra de parte de Dios a favor de usted y a favor mía. Mira lo que está pasando. Míralo no para que dudes, no para que vuelvas atrás, sino para que avances. Y entonces ellos, Pablo y Silas, allí en la cárcel, hay personas que esperan salir del problema y de la situación para alabar al Señor. No, alábele. En este momento que usted está pasando por un momento duro, que usted tal vez está pensando hasta no volver a la iglesia, tal vez usted está pensando hasta suicidarse. Si usted está pensando suicidarse, quiero enviarle un mensaje a usted. El Señor le ama y el Señor tiene grandes cosas para ti. Grandes cosas para ti. Tienes socorro de lo alto, tiene ayuda. Dice que ellos comenzaron a cantar. Pablo y Silas comenzaron a cantar. Y los otros que estaban presos los oían. Oigan, los oían. Comenzaron a tener conocimiento. Entonces sobrevino de repente, lo que vino después fue que vino un gran terremoto, de tal manera que los mismos cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Mire, las cadenas de todos se soltaron, absolutamente de todos. Por eso es importante testificar. Usted dice, no, pero lo único que hizo el Señor fue quitarme el dolor de cabeza. Testifique, porque hay personas que tienen dolor de cabeza de hace 15, 20 años y no saben cómo quitarse ese dolor de cabeza, ¿sabía? Y usted que le dio media hora, el Señor se lo quitó. Dígale cómo el Señor le quitó ese dolor de cabeza. Dígale. Dígale, yo creo que Pablo y Silas cantaban que el Señor rompió las cadenas y me sacó de aquí. Yo creo que ellos estaban cantando algo así. Y yo creo que un preso por allá dijo, cállate que es medianoche, déjanos dormir aquí. Y otro dijo, ja, 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 ¿cómo nos va a sacar el Señor de aquí si ustedes están metidos en lo mismo que nosotros? Algo habrás hecho tú desde que te tienen metido aquí en esta cárcel. Porque esa es la situación. Nos quieren callar. ¿Por qué? Porque nos ven. Dicen, no, están en la misma situación. Ey, para. No estamos en la misma situación. Yo estoy aquí porque el Señor tiene un propósito.
El Señor me mandó aquí fue por ti, porque si no, ¿cuántas veces esos presos no le habrán hablado del Señor? ¿Usted cree que no conocían ellos? Algunos conocían, claro que sí. Y entonces dirían ellos, Pablo, mire, ese Pablo que era perseguidor de la iglesia, ahora mire, nos va a hablar, nos va a enseñar a nosotros. ¿Usted no le parece algo parecido? Mira, que es mentiroso, yo me acuerdo. Mira, yo lo veía entrar allá donde la prostituta, mira, yo lo veía hasta robar. Le pegó a su papá, ahora nos va a enseñar a nosotros. Porque eso es una cárcel. Eso es una cárcel en el cual estamos aprisionados, pero no estamos sin libertad. Porque mientras tanto tengamos tenemos libertad de cantarle y alabarle al Señor. Mientras tanto tengamos vida, podemos declarar en todo el culto, escuché, en toda la reunión escuché, porque Él nos ha dado la victoria. Por allá una hermana en Bogotá, un hermano le dio la victoria, dijo, al otro le dio la victoria. Ellos tienen la victoria. Usted también, el Señor le ha dado la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice que al instante se abrieron las cadenas y todos se soltaron, todos. No se soltaron solamente. Hermano, eso es algo que tenemos que aprender. No solamente es que yo voy a quedar libre, es que por medio de la situación mía, del problema que el Señor me mandó de esta cárcel, otros van a salir de la cárcel. Otros van a quedar libres. Tu joven les puede hablar a otros jóvenes. Ay, no. Es que, no, yo qué le voy a hablar a otro joven. Si yo, imagínense, pastor, todo lo que he hecho y ellos lo saben. Háblale. Que el Señor te metió por ese camino es para que le hable a ellos. Porque si voy yo, no me va a escuchar. Si va el pastor, no le va a escuchar. Si va el diácono, si va el anciano, no le va a escuchar. Pero tú que eres joven, a ti te van a escuchar. Estás en el mismo. Yo ya no estoy criticando mucho a los muchachos que andan en internet ni en la computadora o en el laptop o en el teléfono. Aproveche y háblele allí al que se le atraviese, mujer, hombre, para todos, porque el Señor vino para todos. El Señor envió a Pablo y a Silas allí para liberarnos ¿a quién? A todos los que estaban en la cárcel. Y no solamente los que estaban metidos en la cárcel, porque lo tremendo es que el carcelero se despierta. Allí vamos a entrar. El carcelero se despierta y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Mire, lo que para uno es victoria, para los otros es un problema. Cuando él vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Yo pensé que le iba a dar a ellos, no, sacó la espada y se iba a matar, o sea, se iba a suicidar el carcelero, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, oiga, utilizó la palabra, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Él entonces, mire lo que pidió luz, y todo el que pide luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Pidió luz. ¿Qué pasa? Alguien que me venga a decir qué está pasando. Entonces se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Me llama mucho la atención porque este hombre se
se postra ante los pies de Pablo y Silas. ¿Cuántos presos habían ahí? Había muchos más presos. Pero se postró ante Pablo y Silas, porque Pablo y Silas es lo que tenían la palabra. Lo que hace diferente en nosotros es que tengamos conocimiento de la palabra del Señor, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que hemos cantado. Dice, y sacándolos, el carcelero les dijo, señores, imagínense, el carcelero le dijo a los encarcelados, Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser qué? Salvo. Mire, hay ancianos, hay jóvenes, hay amigos, hay enemigos, hay vecinos. ¿Y usted no sabe qué decirles? Cuénteles lo que le va a decir al Señor del cielo. Dígaselo al vecino. Dígale a su vecino. Dígale a su abuelita aquella que todavía no ha creído. Dígale a su papá. Dígale a su mamá. Papá, dígale a su hijo. Hijo, dígale a su hermano. Hermano, dígale a su compañero de escuela, a su compañero de universidad, lo que él debe hacer. O cuéntele la historia de la cruz. O cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida. Si no conoce muchos textos, no tiene que leer el Salmo 91:1 o Primera de Reyes o Apocalipsis tal. No, cuéntele lo que el Señor ha hecho en su vida. Ay, no, que le voy a contar, hermano, si estoy en la cárcel. Cuéntele que el Señor lo metió en la cárcel, cuéntele. Y lo que va a hacer el Señor. Si no ha salido de la cárcel todavía, dígale, abra sus ojos porque lo que viene, pero creyéndolo. Por eso es que Pablo dijo estas palabras. El mismo Pablo dijo en Romanos 1, dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? La razón de no avergonzarse del evangelio es cuando uno conoce que Jesús murió por nosotros siendo aún pecadores. Entonces, si él murió siendo un pecador y que él no vino a juzgarnos y para meternos el juicio, sino para él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si alguno ha pecado, hay perdón. Y si alguno se ha ido contrario, todavía hay oportunidad de estar a favor. Todavía existe esa palabra que dice, y vosotros queréis irlo también. Entonces usted va a decir, oye, ¿para dónde vamos? Es la oportunidad de poder decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, unánimes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Y le hablaron, oiga, hablaron, bla, 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 le hablaron. La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Regresando al texto que comenzamos, Juan capítulo 6, dice, entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, la palabra del Señor es vida. Las palabras
son verdad. Las palabras del Señor en nuestra vida, o sea, no podemos olvidarla. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ay, no, hermano, ya yo estoy como muerto, ya yo no sirvo. Imagínese a Abraham diciendo eso. No, hay que creerle. O es que su Dios, el Dios que usted predica, es un Dios limitado. Dice que para él no hay nada imposible. Si algo quiero dejarle y que se recuerden es esto. No se olviden en ningún momento de su vida, en ningún momento, de que Él nos vino a buscar a nosotros y que Él tiene una obra perfecta para nosotros, para cada uno de nosotros. No importa cómo esté la situación en este mundo, no importa las dificultades, no importa todo lo que se nos pone por delante. En cada una de esas dificultades hay una victoria, hay un trofeo para tu vida, hay una medalla. Te vas a enfrentar, no es que no vaya a ver. Ahí está. Estaban en la cárcel, José y ahora Pablo en la cárcel. Es como cuando aquel ciego que el Señor le escupió en tierra, le hizo la sanidad de la vista, aquel ciego de nacimiento que dice, pero ¿quién pecó? La primera pregunta es, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y el Señor le dice, no, no es que han pecado, es que esto es para que Dios se manifieste en él y para que conozcamos la obra del Señor y para que le conozcamos. Entonces, cuando andemos por valle de sombra de muerte, cuando tengamos dificultades, ¿por qué no hace como el salmista? ¿Sabe qué? Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yo creo que ese es uno de los versículos que debiéramos tener todos los días, levantar. ¿Sabe qué? Hoy me voy a gozar. Hoy, este es el día que hiciste tú, Señor. Me alegraré. De una vez, cuando usted diga eso, si usted oye algo que salió por allí, no se asuste. Eso es la tristeza que agarró las maletas y se fue de allí. Un hermano una vez me llamó, asustado me llamó, como a las 2 de la madrugada. Oye, hermano, sentí que la cama me tembló y sentí que algo oscuro salió. Ay, hermano, al fin salió. Tanto orar para que saliera. Al fin salió. Y usted asustado porque se fue. Mientras lo tenía ahí en la cama, contento. Y ahora que se fue está asustado. No, hermano. Es misión. Uno tiene que mirar. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y esto es para usted, hermano, que tiene 20, 30, 40, 50, 60 años, o usted jovencito, o el niño de la escuela dominical. Es para todo esta palabra. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. No importa todas las dificultades que tengamos para exponerla o para recibirla, hay una promesa para ti el día de hoy. Entonces, si usted en la cárcel, va a salir. Si usted está enfermo, va a ser sano. Si usted tiene una situación familiar, el Señor va a actuar en esa situación familiar.
Si tiene, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Hay una cosa que Dios no puede hacer. Dice que Él no puede negarse a sí mismo. Estamos ganando nosotros. Él quiere escuchar. No, ay, no, hermano, el Señor no me escucha. No, usted es el que no quiere escuchar al Señor. Así que hay realmente dentro del plan del Señor está incluido que nosotros seamos vencedores por medio de la palabra. Termina diciendo en el versículo 69 de Juan 6, 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si solo tú fuiste el que le diste el sueño a José? ¿A quién iremos si solo tú fuiste el que le diste a Abraham la promesa? ¿A quién iremos si solo tú eres el que envía tus siervos, los pastores, los profetas? De tal manera que Juan termina diciendo que el Señor viene pronto. De tal manera que el Señor utiliza la palabra nuevamente. Hay una promesa. Todos están ahorita mismo pensando en que la tierra, en que se va a destruir. No, hermano, estemos pensando nosotros en que Jesús va a venir, más bien. Porque antes que la tierra se destruya, el Señor va a venir por su pueblo. El Señor siempre tiene la salida para con cada uno de nosotros. No estemos atemorizados en este tiempo. Cuídense solamente. ¿En qué forma? Creyendo a la palabra, creyendo a sus promesas, haciendo lo que tenemos que hacer. Si usted, ay hermano, pero yo no puedo hacer nada, entonces cante alabanza, hermano. Cante alabanza, háblele al Señor, aplauda al Señor, glorifique al Señor. Él es bueno y para siempre es tu misericordia. Lo último que debo decir es que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es la razón que está el mundo así convulsionado. El tiempo está cerca. Pero no le tengan miedo a eso. Estemos contentos. Bienaventurados es estar contentos. Hoy es el día de estar contentos. Hay socorro de lo alto. Hay pronto auxilio. El niño terminó el último texto diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea que hay socorro. Así usted tenga el problema que tenga, la situación que tenga, hay socorro de lo alto. Pronto auxilio. Amén. En el glorioso nombre de Jesús. Esto es lo que tengo el día de hoy, hermano. Así que gocémonos y alegrémonos. Este es el día que hizo el Señor. No vuelva atrás. ¿Queréis vosotros ir atrás? No, no vuelvan atrás. Porque el Señor dice, les dijo a los 12, yo os he escogido a vosotros. Él nos ha escogido para una buena obra. El Señor les bendiga a todos y ánimo. El Señor les guarde. Que tengan una buena semana, un buen tiempo, un año 22 de victoria en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.